Vienes conmigo ahora. Para. Me estás haciendo daño. Pensó que solo era una camarera. Pobre, impotente y fácil de humillar. Me agarró del pelo y me arrastró por el suelo del café mientras todos miraban. Pero cuando entró el hombre que era dueño de media ciudad, la risa se apagó. Porque la mujer a la que había insultado no era común. Era de la familia. Si alguna vez te han menospreciado por tu trabajo o por cómo vistes, esta historia se quedará contigo. Mírala hasta el final porque el karma no siempre llama suavemente. Antes de empezar, dale a me gusta, suscríbete y comparte. Y recuerda, la dignidad silenciosa siempre triunfa más que la arrogancia. Nunca planeé enamorarme de alguien como él. En aquel entonces, solo era una simple camarera en el Rosewood Café, el tipo de lugar donde la gente rica venía a por pasteles elegantes, y almas pobres como yo trabajaban horas interminables solo para sobrevivir otro mes. Mis mañanas olían a café y a agotamiento. Mis noches estaban llenas de pies doloridos y susurros de oraciones para que el mañana fuera más amable. Aún así, amaba mi trabajo. Me daba dignidad. Me daba un propósito. Y en un mundo donde la gente suele confundir riqueza con valor, eso significaba todo para mí. Era una tarde tranquila cuando lo vi por primera vez. Eisen Sterling. No era como los demás clientes que apenas levantaban la vista de sus teléfonos. Sonrió cuando le traje su pedido, me dio las gracias por mi nombre después de leer mi credencial e incluso me preguntó cómo iba mi día. Parece poco, pero la amabilidad es oro cuando estás acostumbrado a ser invisible. Durante semanas, volvió. La misma mesa, el mismo café, la misma curiosidad amable. Pensé que solo estaba siendo educado, pero pronto me di cuenta de que estaba estudiando más que el menú. Me estaba estudiando a mí. Al principio, intenté ignorarlo. Los hombres como él no se enamoraban de chicas como yo. Transmitía una confianza tranquila, la clase de confianza que no necesita demostrar su valía, pero había calidez en sus ojos, algo encantador, algo real. Empezamos a hablar de sueños, miedos, pequeñas cosas que aligeraban el mundo. Le conté sobre la enfermedad de mi madre, como cada turno extra iba directo a su medicina. No me compadecía. Me admiraba. Y eso, de alguna manera, era peor porque me hizo empezar a creer que merecía algo más que simplemente sobrevivir. Cuando finalmente me dijo su apellido, Sterling, me quedé helada. Todos en la ciudad conocían ese nombre. Su padre era dueño de hoteles, propiedades, incluso de la mitad de la calle donde estaba nuestro café. Reí nerviosamente, pensando que me estaba tomando el pelo, pero no era así. Dijo que lo había mantenido en secreto porque quería que lo viera como un hombre, no como un nombre. Esa honestidad tocó algo muy profundo en mí. La parte de mí que aún creía en los buenos corazones bajo todo el brillo. A medida que las semanas se convertían en meses, nuestras conversaciones se volvieron más suaves, más profundas. Intenté resistirme, recordándome a mí misma que el amor entre mundos como el nuestro nunca termina bien. Pero el amor tiene su propia forma obstinada de cruzar las líneas trazadas por el orgullo y la clase. Y cuando finalmente me tomó la mano y me dijo, Emma, no me importa de dónde vengas. Me importa a dónde podemos llegar juntos. Supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. No me di cuenta entonces de que el amor, por puro que fuera, pronto se pondría a prueba de la forma más cruel posible. Porque cuando el mundo descubre quién eres, no siempre aplaude. A veces araña. Enamorarme de Eisen fue como salir a la luz del sol después de años de lluvia. No era un hombre que expresara su cariño con palabras. Nada de grandes gestos, nada de promesas vacías, solo una constancia silenciosa, esa que te envuelve y te hace sentir segura. Nunca antes había sentido eso. Pasábamos las tardes paseando junto al río, hablando de cosas sencillas, libros, música, los sueños que no le habíamos contado a nadie. Por primera vez en mi vida, no solo estaba sobreviviendo. Estaba viviendo. Pero cuando me invitó a conocer a su familia, se me heló el corazón. Los Sterin no solo eran ricos.
Eran legendarios. Dinero antiguo, amigos poderosos, influencia que trascendía los negocios y la política. Había visto a su familia en portadas de revistas. Su padre, el señor Sterling, siempre estoico e intocable. La idea de estar frente a él me hacía sentir insignificante, como si nunca encajara en su mundo. Sin embargo, Isen simplemente sonrió y dijo, no necesitas pertenecer. Solo necesitas ser tú mismo. El día que conocí al señor Sterling, esperaba arrogancia. En cambio, encontré silencio, un silencio que medía más de lo que decía. Me observó un momento y luego dijo, mi hijo ve algo en ti. A mí también me gustaría verlo. No era aprobación, pero tampoco rechazo. Me mantuve firme, lo miré a los ojos y le dije, quiero a tu hijo, pero no dejaré que su mundo cambie mi forma de ser. Por primera vez, vi cómo se suavizaban las comisuras de sus labios. No era exactamente una sonrisa, pero algo parecido. Después de esa reunión, Isen me contó que su padre le había sugerido algo, una prueba, a su manera discreta. El señor Sterling era dueño de varios cafés nuevos y quería a alguien de confianza para gestionar uno. Isen me ofreció el puesto, orgulloso de verme ascender. Pero los sorprendí a ambos cuando les dije que no. No quiero empezar desde arriba. Le dije, si algún día voy a gestionar gente, primero necesito comprender sus dificultades. Déjame empezar donde debo. Como camarera, Isen frunció el ceño al principio, pensando que estaba siendo demasiado humilde. Pero su padre dijo algo que nos silenció a ambos. La sabiduría no necesita un título. Solo necesita un propósito. Y así quedó el plan. Trabajaría en uno de los nuevos cafés Sterling. Nadie sabría quién era. No como la prometida de Isen. No como la futura nuera de un multimillonario. Solo Emma, una nueva camarera intentando demostrar su valía. Esa noche, mientras Isen me abrazaba, susurró, no tienes idea de lo orgullosa que estoy de ti. Sonreí, pero en el fondo persistía un extraño nerviosismo porque sabía que el mundo podía ser cruel. Y a veces solo se necesita un desconocido arrogante para recordarte exactamente lo frágil que puede ser la dignidad. Lo que no sabía entonces era que al día siguiente, el destino me pondría a prueba más de lo que jamás había imaginado. La mañana de mi primer día en el nuevo café se sintió diferente. Me desperté temprano, con las manos temblando un poco mientras me ataba los. Me puse el delantal y me ajusté la etiqueta con el nombre, que simplemente decía Emma. Sin apellidos, sin conexiones, sin privilegios ocultos, solo yo. Quería entender lo que significaba servir, ganarme el respeto como lo había hecho en. Para ellos, solo era una recién llegada que intentaba encontrar su camino entre el ajetreo matutino. Algunos eran amables, otros distantes, la jerarquía habitual de un lugar de trabajo. Sonreí en medio del caos, saludando a los clientes, balanceando bandejas, memorizando pedidos. Por un rato, me sentí como en casa de nuevo, de vuelta al ritmo del trabajo honesto, de vuelta donde la humildad no era una debilidad, sino un orgullo discreto. Isen había prometido no venir ese día. Tienes que hacer esto sola, dijo con una sonrisa. Y yo lo deseaba. Quería la libertad de ser juzgada no como la prometida de alguien, sino como una mujer capaz de mantenerse firme. Durante las primeras horas, todo fue sobre ruedas hasta que entró. La puerta sonó suavemente y el ambiente del café cambió. Era alto, vestía un traje beige caro, y su reloj brillaba más que sus modales. En cuanto me vio, supe que era de esos hombres que creen que el dinero los hace intocables. Pidió café extra fuerte sin mirarme y chasqueó los dedos como si yo fuera un mueble en lugar de una persona. Mantuve la calma, lo anoté y le serví de todos modos. No me dio las gracias. Ni siquiera asintió. Simplemente se recostó en su silla, mirando su teléfono, murmurando insultos sobre la lentitud del servicio y la falta de formación del personal. Los demás camareros lo evitaban como un nubarrón. Pero tenía que seguir. Así es el trabajo. Sonríes,
Sirves, sigues adelante. Aún así, podía sentir su mirada siguiéndome. La sonrisa burlona que me asomaba cada vez que pasaba junto a su mesa. No era solo arrogancia. Era derecho. Del tipo que se alimenta de hacer sentir pequeños a los demás. A la hora de comer, la cafetería estaba abarrotada. Los pedidos llegaban a raudales. Las risas resonaban. Y casi olvidé su existencia hasta que se me resbaló la mano. Un pequeño accidente. Unas gotas de salsa cayeron en su manga. Di un grito ahogado, disculpándome de inmediato. Pero su reacción fue más rápida que la razón. Su silla chirrió hacia atrás, alzó la voz y la sala se quedó en silencio. Gritó, me insultó, me humilló para que todos lo oyeran. Y mientras estaba allí, paralizada, con el corazón latiendo con fuerza, me di cuenta de algo. Este era el momento que lo cambiaría todo, porque la línea entre la humillación y el destino estaba a punto de difuminarse para siempre. Su voz cortó el aire como un látigo. La cafetería se quedó en silencio. Incluso la máquina de espresso silbó y se detuvo como si no se atreviera a interrumpir su ira. ¿Sabe siquiera cuánto cuesta este traje?, gritó, levantándose tan rápido que su silla se estrelló contra el suelo. Todos me miraron fijamente, me ardían las mejillas, pero me quedé quieta, con las manos temblorosas alrededor de la bandeja. Susurré una disculpa, intentando explicar que había sido un accidente, pero él no me escuchaba. Hombres como él nunca lo hacen. Se burló de mí, repitiendo mi disculpa en un tono cruel y exagerado. Lo siento, imitó, tergiversando las palabras hasta que la multitud rió nerviosamente. Deberías. Mírate, una camarera, fingiendo que pertenece a un lugar como este. Sus palabras me golpearon más fuerte que su voz. Quería desaparecer, pero el orgullo me mantenía en pie. Ya había enfrentado dificultades antes, pobreza, hambre, juicios, pero esto era diferente. Era una humillación diseñada para quebrar a una persona desde dentro. Él seguía, más alto, más cruel, alimentándose de la atención. Algunos clientes apartaban la mirada. Otros observaban, curiosos, entretenidos. Mis compañeros apartaban la mirada, fingiendo limpiar mesas. Nadie dio un paso al frente. Y ese silencio frío y pesado, era peor que sus gritos. Me decía que la amabilidad era un lujo poco común en lugares donde la arrogancia daba mejores propinas. Entonces sucedió. En su furia, me agarró. Sus dedos se enredaron en mi pelo, tirando tan fuerte que me quedé sin aliento. El dolor fue agudo, repentino y humillante. Mi cuerpo se tambaleó hacia adelante mientras me arrastraba hacia la entrada, gritando, «Estás despedido. Sal antes de que yo mismo te eche». La multitud se quedó sin aliento, pero no se movió. Salieron los teléfonos. La gente grababa. Por una fracción de segundo, vi mi reflejo en la ventana del café, con el rostro pálido, los ojos muy abiertos, y pensé, así es como muere la dignidad. Pero justo cuando el mundo se reducía a ese instante de vergüenza, algo cambió. La puerta volvió a sonar, pero esta vez el sonido se sintió pesado, autoritario, de esos que te dejan sin aliento por un segundo. El hombre arrogante se quedó paralizado a mitad de un grito, su agarre se aflojó y su expresión se desvaneció. Seguí su mirada y vi algo que dejó la sala en un silencio absoluto. Afuera, a través del cristal, los vi, una fila de autos de lujo que se detenían uno tras otro, con los motores zumbando al unísono. Primero salieron guardias de seguridad con trajes a medida, luego el hombre cuya presencia podía silenciar a una ciudad entera. El señor Sterling, mi suegro, el hombre al que nadie se atrevía a contrariar. Entró sin decir palabra. Su calma era más peligrosa que cualquier grito. El hombre arrogante se tambaleó hacia atrás, palideciendo. Todos inclinaron la cabeza ligeramente, sin saber qué estaba sucediendo, pero yo lo sabía. Me quedé allí, con el cabello despeinado, mi dignidad herida. Y, sin embargo, en ese silencio,
sentí el cambio. El poder acababa de entrar en la habitación, y esta vez estaba de mi lado. Cuando el señor Sterling entró, la atmósfera cambió al instante, como si el aire mismo reconociera quién había llegado. Su presencia era silenciosa, pero cargaba con el peso de la autoridad. Todas las miradas se volvieron hacia él, incluso el hombre arrogante que me había arrastrado del cabello se tambaleó hacia atrás. Su bravuconería se disolvió más rápido que el café derramado. Los guardias de seguridad del señor Sterling se desplegaron en silencio, formando una barrera tranquila pero inconfundible a su alrededor. Y entonces habló, no en voz alta, ni enfadado, sino con firmeza, control, una calma aterradora. Suéltala, dijo. Solo 3 palabras, de esas que pueden acabar con carreras. Los dedos del hombre se deslizaron de mi pelo, pálido. Tartamudeó. Yo no sabía que lo era. Pero el señor Sterling no lo dejó terminar. Miró a su alrededor, recorriendo con la mirada a los clientes congelados y al personal tembloroso. ¿Todos vieron esto?, preguntó. Su tono no era una pregunta. Era una acusación envuelta en hielo. Nadie respondió. Se podría haber oído caer un alfiler. Entonces, en esa misma quietud, se volvió hacia el hombre. ¿Sabes a quién acabas de tocar? El hombre negó con la cabeza, nervioso. El señor Sterling se acercó un paso más, con la voz un poco más baja, como un trueno antes de una tormenta. Esa mujer, dijo, señalándome, es mi nuera. Se oyeron jadeos por toda la sala. A algunos se les cayeron los teléfonos. Al hombre arrogante casi se le doblan las rodillas. «Es usted su nuera», susurró. El señor Sterling asintió. Pensaste que estabas humillando a una camarera. En cambio, expusiste tu propia falta de clase. El poder sin respeto no es más que ruido. Se giró hacia el gerente, que se había escondido detrás del mostrador. Y tú, continuó con la mirada fría, te quedaste allí, observando lo que ocurría. Estás relevado de tu puesto. Con efecto inmediato, el gerente intentó protestar, pero los guardias de seguridad ya se estaban moviendo. La mirada del multimillonario volvió al hombre que me había atacado. Todos los negocios que tienes con Sterling Enterprises, dijo, terminan hoy. Todos los contratos, todas las sociedades se han ido. Considera esto el precio de la arrogancia. El hombre cayó de rodillas, suplicando, pero el señor Sterling ni siquiera pestañeó. Simplemente dijo, acompáñenlo afuera. Mientras los guardias se lo llevaban, el café estalló en susurros. Algunos me miraron con nuevos ojos, no con lástima, sino con respeto. Pero no me sentí poderoso. Simplemente me sentí inmóvil. Todo había sucedido tan rápido que mi mente no se había dado cuenta. El señor Sterling se giró hacia mí entonces. Su expresión se suavizó por primera vez. Se quitó el abrigo y me lo puso suavemente sobre los hombros. Te comportaste con gracia, dijo en voz baja. Incluso cuando nadie te defendía. Eso es lo que hace a un líder. No un título, sino carácter. En ese momento, me di cuenta de algo que nunca antes había visto. La verdadera fuerza no grita. Habla una vez y el mundo escucha. Los siguientes días fueron como una niebla, un torbellino que apenas podía seguir. A la mañana siguiente, el video de lo sucedido ya se había vuelto viral. Millones habían visto el arrebato del hombre arrogante, su crueldad y el momento en que entró el señor Sterling. Mi humillación se había convertido en titular. La nuera de un multimillonario arrastrada por un cliente. La justicia se hizo al instante. Debería haberme sentido avergonzada de que el mundo me hubiera visto en mi peor momento. Pero, extrañamente, no fue así. Por primera vez, la gente no se reía. Estaba escuchando. Dondequiera que iba, la gente susurraba palabras como respeto, gracia y coraje. Incluso aquellos que una vez me menospreciaban ahora hablaban en voz baja al verme. Los periodistas acampaban afuera del café,
desesperados por escuchar mi versión de la historia. Pero permanecí en silencio. No quería fama. Quería paz. Y de alguna manera, ese silencio habló más fuerte que cualquier entrevista. El señor Sterling me llamó a su oficina unos días después. El mismo hombre que había dominado una sala con 3 palabras ahora me miraba como un padre orgulloso. No luchaste con ira, dijo. Mantuviste la calma cuando el mundo esperaba que te derrumbaras. Eso requiere una fuerza que el dinero no puede comprar. Hizo una pausa y luego agregó con una extraña sonrisa. Te has ganado algo más que una disculpa. Te has ganado tu lugar. Me ofreció el puesto de gerente oficialmente esta vez, no por mi conexión con su hijo, sino porque había demostrado mi valía en los peores momentos. Acepté, no por orgullo, sino por un propósito. Quería convertir ese café en algo más que un negocio. Quería que fuera un lugar donde se sirviera dignidad junto con café. Al regresar, el personal me recibió con sonrisas vacilantes, inseguros de cómo comportarse conmigo. Les dije con amabilidad, sigo siendo Emma. Sigo siendo uno de ustedes, pero vamos a cambiar la sensación que transmite este lugar. Retiré el viejo cartel con las reglas del personal, que se centraba en la obediencia, y lo sustituí por una simple frase: el respeto es nuestro idioma. Isen me visitó esa noche, con el rostro radiante de orgullo. Has hecho más que sobrevivir, dijo en voz baja. Has cambiado lo que este lugar representa. Estábamos juntos junto a la ventana, observando a los clientes disfrutar de su café, sin saber que este café se había convertido en el símbolo de una historia mucho más grande, una historia sobre humildad, justicia y gracia bajo presión. El hombre arrogante había desaparecido de la vida pública. Sus sociedades comerciales se disolvieron. Su reputación, hecha trizas. El karma no necesitaba mi ayuda. Sabía exactamente dónde encontrarlo. Y mientras observaba la suave luz dorada que se derramaba sobre las mesas del café, comprendí la verdad. No solo me habían rescatado, me había levantado. Porque a veces la vida no te da venganza. Te da reconocimiento. Pasaron las semanas y la vida comenzó a asentarse de nuevo. Aunque nada volvió a ser como antes, el café se sentía diferente ahora. Había una calidez en el aire que antes no había estado allí. Una silenciosa sensación de respeto lo impregnaba todo, desde la forma en que hablaban los clientes hasta la forma en que mi equipo trabajaba unido. Cada taza de café que servíamos llevaba algo invisible, un recordatorio de que la amabilidad podía transformar incluso la habitación más fría. A menudo llegaba, temprano, abriendo las puertas antes del amanecer. Esas mañanas tranquilas se convirtieron en mi parte favorita del día. Me paraba detrás del mostrador, veía cómo la primera luz se derramaba sobre el suelo y recordaba cómo empezó todo. Como un simple error, un hombre cruel y un momento de silencio lo cambiaron todo. El mundo había visto mi humillación, sí, pero también había visto mi resiliencia, y eso importaba más. Isen seguía visitándome cada noche, trayendo risas donde el estrés intentaba persistir. Nunca me trató como a alguien frágil o desaliñada. En cambio, me miraba con la misma admiración que el primer día que me vio en el viejo café. La camarera de ojos cansados pero espíritu inquebrantable. Su amor no era del tipo que exige atención. Era constante, paciente y orgulloso. El señor Sterling pasaba una vez por semana, aunque nunca se quedaba mucho tiempo. Simplemente entraba, pedía su té de siempre y observaba en silencio, observándome gestionar, liderar y crecer. Una tarde, mientras se preparaba para irse, dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Has convertido un negocio en un espejo de tu alma. La gracia construyó esto, no el dinero. Esas palabras no fueron solo un cumplido. Fueron un legado. Gracias a ellas, me prometí que cada persona que cruzara nuestras puertas, rica o pobre, sería tratada con la misma dignidad por la que una vez luché. Nadie volvería a sentirse pequeño aquí. El mundo eventualmente cambió a nuevos titulares, nuevos escándalos, nuevas historias.
Pero ese día en el café permaneció como una leyenda silenciosa. Y a veces, cuando una nueva clienta me reconocía y susurraba, «¿Eres ella, verdad?», simplemente sonreía y decía, «Soy alguien que aprendió que el poder no siempre viste traje». Al cerrar el café una noche, con las luces de la ciudad brillando afuera, susurré para mí misma. Él me arrastró al suelo, pero la vida me elevó más alto de lo que él jamás podrá soportar. Porque la verdadera victoria no es ruidosa. No exige atención ni aplausos. Simplemente se yergue alta, silenciosa, elegante e inquebrantable. Si todavía estás escuchando, recuerda esto. Nunca confundas el silencio con debilidad. A veces el silencio es solo fuerza preparando su momento para levántate. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que necesite recordar que el verdadero poder no es ruidoso, sino amable. Comenta abajo. ¿Alguna vez has visto la arrogancia derrumbarse ante la amabilidad?